Vamos a dar gracias, Padre. Gracias te damos por la palabra. Ha sido buena, ha sido agradable en nuestros labios, Señor. Gracias te damos porque lo que vamos a escuchar es de tu Espíritu Santo y no es de un hombre, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro que mis labios son el instrumento para que tú transmitas la vida, Padre, la paz, la justicia, el gozo. Gracias te doy por esta congregación, porque es una iglesia próspera, una iglesia que se expande, Padre. Gracias por los pastores, por los líderes, por los levitas, por cada servidor, Padre mío, porque sé que cada uno de ellos expresa tu amor, expresa tu bendición, tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la palabra, porque sé que cae en buena tierra, mi Señor, y que cada corazón es transformado, como cada mente, Señor, como cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor al libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Así como Guadalajara es una ciudad próspera y bendecida, también Aguascalientes es una ciudad próspera y es una ciudad bendecida. El libro de Proverbios dice que por la bendición de los rectos, de los justos, la ciudad es engrandecida. Así de que cada ciudad, hermano, donde tú vayas, a donde tú habites, la bendición fluye. Amén. Tú eres bendecido, tú eres exitoso, porque Dios así lo ha establecido desde la eternidad. ¿Alguien dice amén? Amén. Yo quiero que tú puedas ser agradecido con Dios y puedas darle la alabanza a Dios todos los días. Ahorita Andrei daba una palabra acerca del reposo y qué tan importante es habitar en ese estado, en esa condición de reposo siempre, no nada más los días sábados, ¿sí? Reposo es descanso, amén, y fuimos llamados para vivir en el reposo, en el descanso. Ahora Salmos capítulo 91 en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Nuevamente lo vamos a leer juntos, el versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿qué? Subraya la palabra abrigo y la palabra sombra. Y subraya también la palabra habitar. Nos habla de abrigo y nos habla de sombra. Pero para que esas dos palabras se lleven a cabo en nuestras vidas necesitamos nosotros habitar, ¿sí? La palabra habitar, ya muchos sabemos qué significa la palabra habitar, entrar, pero vamos más allá. Esa palabra nos está indicando que debes cambiar tu mentalidad y renunciar a tu entorno y poder salir de ese lugar y entrar a habitar debajo del abrigo del Altísimo. Ahora, la palabra abrigo es cobertura. Y la palabra sombra es influencia. La palabra nos enseña entonces que tú necesitas vivir bajo la cobertura de Dios, siendo dirigido por las palabras correctas de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, quiero hablarte acerca de lo que es cobertura celestial. ¿Qué significa la palabra cobertura? La palabra cobertura es lo mismo abrigo. Algo que te está cubriendo. Es cobertizo, cobertor. De ahí viene la palabra cobertura. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente y vamos al libro de Génesis en el capítulo 2. Algunos dicen es que si Eva no se hubiera comido la manzana, ¿verdad? Pues ¿cuál manzana? La escritura no nos dice que era una manzana, que era un fruto. Amén. Aparte, no fue Eva quien la regó. Sí, Eva fue engañada, dice la escritura, y fue engañada porque ignoraba una parte muy importante en su vida, y es que ella ya era como Dios. La serpiente le dijo que si comía de ese fruto ella iba a ser como Dios, cuando ella ya era como Dios. Entonces, fíjate lo que dice la escritura en el capítulo 2, esto es antes del pecado, esto es antes de que el hombre desobedezca a Dios. En el capítulo 2, versículo 15, dice, habla de un establecimiento y de un llamado. Dice que Dios tomó al hombre. Esto significa que Dios lo eligió, Dios lo escogió, Dios lo llamó y Dios lo establece. ¿Alguien dice amén a esto? No eres llamado por el hombre, no eres elegido por el hombre, eres llamado y escogido por Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, Dios te llamó no por tus obras, Dios te llamó porque eres su hijo. ¿Alguien dice amén? Dios te
por lo que haces, sino por lo que eres. Y somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén a esto? Ahora fíjate lo que dice la palabra. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar significa administrar. Viene de la palabra mayordomía. Es decir, que el hombre no era dueño, solamente era un administrador. Amén. Luego dice en la escritura ahí mismo, dice que lo tenía que administrar y lo tenía que guardar, vigilar, cuidar. Amén. Ahora, en el versículo 16 dice la escritura, y mandó Yahweh Dios al hombre. No le dio una instrucción, no le pidió un favor, ¿sí? Él no le estaba aconsejando algo, le estaba dando una orden. Amén. Hay que entender cuando Dios nos manda a hacer algo. Amén. Hay que conocer la diferencia entre un favor y una orden, porque a veces hasta nuestros hijos nos llegan a decir, ay, siquiera pídenoslo por favor, ¿verdad? No te estoy pidiendo un favor, te estoy dando una orden. ¿Alguien dice amén? Dice la escritura que Dios le dio una orden al hombre. ¿Y qué le dijo? Dice, de todo el árbol del huerto vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Sí? En el versículo 18, y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda ¿qué? Idónea para él. Ahora, si veíamos en el versículo 15 que Dios puso al hombre para que labrara, para que administrara la tierra y para que la guardara, es porque Dios quería que lo llevara a cabo a través de ayuda. Dice, no es bueno que el hombre esté ¿cómo? Solo, lo cual quiere decir que el hombre fue hecho por Dios, pero no para vivir solo, sino para vivir siempre bajo una cobertura. ¿Alguien dice amén? Vamos a comprender esto. Si aquí no había desobedecido el hombre todavía, si todavía no había entrado el pecado, si todavía la muerte no había entrado a la tierra, ¿por qué esa palabra aparece ahí como expresando algo en contra de lo bueno? En el original o en el hebreo la palabra no es bueno no significa que algo haya parecido malo. En realidad la palabra bueno viene de la palabra hebrea tov, que significa no es exitoso ni es dichoso. Amén. Por lo tanto, si ponemos la palabra tov en no es bueno, entonces vamos a entender que el hombre solo no es dichoso ni exitoso. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios preparó una ayuda ideal, una ayuda exacta, una ayuda adecuada. Cuando habla de ayuda idónea, no solamente se refiere a la mujer, alguien dice amén, sino a toda clase de ayuda perfecta, buena y agradable que proviene de Dios. Hay gente que no ha entendido acerca de esta bendición y es por eso que todo lo quiere hacer solo. Es más, hay veces que tú ves personas cargando algún mueble y le dices, a ver, déjate ayudo. ¿Y qué te dice? No, sí puedo, no, ¿a poco piensas que no puedo? Y todas se enojan. No sé si a alguien le ha pasado eso, ¿verdad? Pero eso es muy cotidiano, es muy natural. El hombre no se permite ser ayudado. Y esto es ¿por qué? Porque en algún momento de su vida se siente omnipresente, omnipotente, todo lo puedo, ¿verdad? Y no se permite ser ayudado. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté como solo, yo le haré ayuda idónea para él. Amén. Y veíamos también cómo el hombre necesita habitar bajo la cobertura de Dios y la influencia o la sombra de Dios. Ahora, vamos al libro de Eclesiastés, por favor. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores. Tengo el privilegio de tener buena cobertura. Y Eclesiastés me ha enseñado a cómo amar esa cobertura. Porque si entendemos y comprendemos lo básico, vamos a comprender lo más fuerte, lo más pesado. Amén. ¿Cuántos en esta mañana dan gracias a Dios por esta casa? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este lugar de alabanza y de adoración? ¿Quién dice amén?
Dice que es importante tener un lugar de congregación. ¿Alguien dice amén? Y qué mejor que una casa donde tú te sientas cobijado, te sientas cuidado, te sientas amado. ¿Alguien dice amén? Entiende que Dios nos hizo para expresar el amor de Dios a la gente. ¿Quién dice amén? Mira, vamos a poner el dedo en Eclesiastés y acompáñame al libro de Romanos. Cuando yo conocí a mi pastor y yo lo vi predicar, yo dije, Señor, yo quiero de eso. Yo quiero hablar como Él habla, pensar como Él piensa, caminar como Él camina, verme como Él se ve. Y Dios me empezó a enseñar y me empezó a instruir. Lo primero que tienes que hacer es renunciar a ti mismo. Necesitas renunciar a que tú necesitas ser enseñado. Hay gente que no se permite ser enseñado porque cree que todo lo sabe, y no es así. A veces nosotros como adultos o como padres de familia no nos permitimos ser enseñados porque como siempre hemos enseñado, caemos en un estado de orgullo y vanidad. ¿Sí me explico? Cuando tú entiendes y reconoces a un maestro, es porque tú estás entendiendo que necesitas ser enseñado. ¿Alguien dice amén a esto? La palabra del Señor es Romanos, capítulo 1, por favor, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, sabemos que Dios es espíritu, amén. A simple vista no lo podemos ver, se necesitan ojos espirituales para poder ver a Dios, amén. Por lo tanto, aquí dice acerca de las cosas invisibles de Dios. Dice su eterno ¿qué? Poder y qué más. Entonces eso es invisible. Está hablando de lo invisible de Dios, su eterno poder y qué más. Y su deidad. Esas dos esencias invisibles se tienen que hacer visibles aquí. ¿Quién dice amén? Y esas cosas se tienen que ser visibles a través de ¿quién? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de ¿qué? De lo que ha sido hecho. Por lo tanto, tú eres hijo de Dios y estás aquí en la tierra para mostrar las cosas invisibles de Él. Tú eres la manifestación visible de lo que Él es en el área invisible. ¿Quién dice amén? Por lo tanto, tú y yo mostramos al mundo su poder y su deidad. Somos la expresión visible del amor de Dios. Qué mejor que llegar a una congregación en donde tú puedas experimentar de forma visible ese amor. ¿Quién dice amén a esto? Ahora, acompáñame a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Entonces, cuando yo conocí el significado de mi nombre Vania, y significa Iván, Iván chiquito, y mi pastor se llama Iván. Entonces no es coincidencia, es que Dios ha preparado todas las cosas para que tú puedas caminar y andar en ellas, y esas cosas han sido planeadas perfectamente para mostrar todo su bien y todo su favor. ¿Quién dice amén? Fíjate lo que pasa. En el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 8, dice: fiel es Dios por el cual fuiste ¿qué? Llamado ¿a qué? A esa coinonía, a formar parte de esa unidad. Él te llamó, amén, te eligió. Ahora, la escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los que. Esto no significa que Dios dijo, Él sí, tú no. Esto no opera así. En la tierra hay gente que mete currículums a las empresas y de esos 100 currículums solamente le llaman a 10. De esos 10 entrevistan a los 10 y solamente escogen a uno para que se quede con el puesto. Quiere decir que la elección en la tierra es diferente a la elección en el cielo. ¿Por qué?
En la tierra se elige de acuerdo a las capacidades o habilidades o aptitudes. En el cielo no. En el cielo todos somos llamados. Pero ¿por qué pocos fueron los escogidos? Porque esos pocos fueron los que atendieron a la invitación de Dios. Todos hemos sido invitados. Todos hemos sido llamados. Y fuimos llamados a formar parte de esa unidad. Dios Padre, Dios, ahí entramos, y Dios Espíritu Santo. Y dice, fiel es Dios. ¿Quién dice amén? La fidelidad de Dios no se basa en la fidelidad del hombre. El hombre es fiel al hombre si el hombre le es fiel al hombre, o si la mujer le es fiel. Bueno, si tú eres fiel conmigo, yo voy a ser fiel. Y es la ley de Herodes, ¿verdad? Se le conoce como ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios no. Dice que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Y su fidelidad lo ha llamado a escogerte, a invitarte, a convocarte, a formar parte de una sociedad. ¿Quién dice amén a esto? Entonces dice la Escritura, fuimos llamados a formar parte de esa unidad con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero el versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. ¿Qué más? Y que no haya entre vosotros, ¿qué? ¿Qué más? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Quiere decir que las divisiones es el resultado y la consecuencia de que no hablamos ni pensamos lo mismo. Y la Escritura nos enseña que para que tú habites al abrigo del Altísimo, necesitas ser enseñado, necesitas ser instruido. ¿Quién dice amén? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté ¿cómo? Solo. El hombre fue diseñado por Dios, fue hecho por Dios para que el hombre viviera bajo su enseñanza, bajo su dirección, bajo su cobertura. ¿Quién dice amén a esto? Ahora, vamos a Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura, está un hombre solo y ¿qué? Y sin sucesor. Qué triste. Luego dice que no tiene hijo ni hermano, pero que nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de ¿qué? Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y ¿qué? Y duro trabajo. Hay quienes dicen, yo no me voy a casar. Yo prefiero que todo lo que yo me gane y que todo lo que yo pueda ahorrar sea para mí. Orgullo, vanidad, ego, etcétera. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté ¿cómo? Solo. Hay gente que puede llegar a decir incluso, yo no necesito una congregación, no necesito de un pastor, yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Hay gente que piensa así, que de alguna manera, aún como pastores, se puede llegar a pensar así. Yo no necesito tener un pastor, o sea, Jehová es mi pastor, ¿va? La Escritura sí dice, y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pues es el pastor de todos nosotros, pero hay que entender el orden de Dios. Y Dios estableció un orden. Dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté ¿cómo? Solo. Pero para que el hombre pudiese experimentar el amor de Dios, el hombre tenía que, a través de algo visible, experimentar esa esencia. Es por eso que Jesucristo tuvo que tomar una forma visible para que el hombre pudiera conocer el amor invisible de Dios. ¿Quién dice amén? Si tú estás aquí es porque todas las cosas fueron hechas para que tú las administres en torno a ese amor. ¿Quién dice amén a esto? Ahora, fíjate lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Eclesiastés 4:8. Vamos a escuchar al Espíritu. Yo también estoy aprendiendo en esta mañana, porque no soy yo el que está hablando. ¿Quién dice amén? No es la persona que está hablando. No, nunca pongas tu vista en la persona que está hablando. ¿Sí? Por muy guapo que esté, no pongas tu vista en el hombre. Ay, sí. Bueno, eso dice mi esposa.
A ver, ¿qué dice? Me refiero al hombre solitario que no tiene hijos ni hermanos. Todo el tiempo se lo pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. Dice que no encuentra satisfacción. Dios lo había dicho, que el hombre solo no iba a ser exitoso. ¿Quién dice amén? Les voy a enseñar otra escritura que Dios me ha enseñado. A partir de esa palabra, no es bueno. Cuando yo vi esa palabra, no es bueno, dije, Señor, pero aquí todavía el hombre no había pecado, no había desobedecido. ¿Por qué aparece así? Lo que pasa es que Reina Valera puso de forma literal, no es bueno. Pero cuando tú escudriñas la palabra de Dios, vas a poder comprender más allá de lo que está escrito de forma literal. Lo que Dios hizo es que el hombre le iba a hacer una ayuda idónea. Amén. Ahora, más adelante tú puedes ver cómo Dios hizo a una mujer, a una esposa perfecta. ¿Y esto es por qué? Porque la palabra no es bueno también significa no está completo, no está terminado. El hombre solo no es bueno porque no estaba completo. Ahora, ¿qué le faltaba? En Proverbios, ahorita vamos a regresar a Eclesiastés capítulo 4 en el versículo siguiente, el verso 9, pero quiero que me acompañes por favor al libro de Proverbios. Esto me encanta, en el capítulo 18, en el versículo 22. No toda la ayuda es buena aunque lo parezca. ¿Sí me explicó? Ay, es que me pasaron el examen, hermano, me lo vendieron en 500 pesos y toda ayuda es buena. No. Lo que proviene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y todo tiene que ser de forma incorruptible, de manera incorrupta. Amén. Ay, pues es que me alivianó el policía. No, eso no es así. Te hubiera alivianado si él te hubiera dicho, vete, no hay problema, pero te dejó ir porque tú, o sea, se alivianaron mutuamente. Eso no es ayuda. Amén. Ay, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es cierto. Dios quiere que dependas de Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. El término reposo tiene otra connotativa. Significa estar inconsciente. Cuando Dios durmió a Adán para sacar de su cuerpo una costilla, eso significa que lo puso inconsciente, lo durmió. Eso es reposo, es decir, no tener conciencia de las cosas. Cuando tú descansas en Dios es porque tu conciencia no está pensando en las circunstancias. Fíjate qué tremendo es esto. De hecho, cuando tú estás dormido, aunque el cuerpo pueda estar enfermo, no sientes que estás enfermo. ¿Por qué? Porque estás inconsciente. Hay quien se tira a morir, ¿verdad? Hasta dice, no, hombre, este está ronca. Inconsciente, que no tiene conocimiento. ¿Alguien dice amén a esto? Eso es reposo. Ahora fíjate bien. La palabra del Señor dice, el que haya esposa, ¿qué encuentra? ¿Y qué más? Quiero explicarte este término. Cuando Dios dijo, el hombre no está completo, es porque el hombre necesitaba conocer algo. Los ángeles le preguntaban a Dios, Dios, pero si lo vemos perfecto, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede faltar? Es exacto. Y Dios dijo, no, está incompleto. ¿Qué le falta? Conocer, ¿qué? Mi bien y mi benevolencia. Y los ángeles dijeron, Señor, ¿y cómo se lo vamos a enseñar? Prepárenle a su esposa. Dios diseñó una mujer para que el hombre pudiera conocer a través de su esposa todo el bien y toda la benevolencia de ¿quién? Ayuda idónea. ¿Quién dice amén? ¿Te das cuenta que el hombre fue hecho por Dios para vivir siempre en compañía? ¿Siempre ayudado? ¿Quién dice amén a esto?
El hombre fue hecho para que estuviese siempre respaldado, guardado, cuidado. Eclesiastés no lo enseña. Vamos a regresar al capítulo 4 en el versículo 9. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor ¿qué? Mejor paga. Mejores son dos que uno. Es algo que Dios expresó. El hombre no es bueno que esté solo. Mejores son dos que uno. Jesús no es solo. Él vive bajo la cobertura de su Padre. Y Él nos enseñó que el Hijo no puede hacer nada sin su cobertura. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre camine solo. El hombre tiene que entender y reconocer que tiene que ser enseñado por alguien. Y ese alguien tiene que ser su cobertura o su maestro. La gente criticaba a Jesús y le decía, pero ¿este quién es? ¿Por qué enseña de esa manera? Y otros decían, ¿y este enseña? No como estos. No, estos bárbaros. Ya ni me dejan entrar a la iglesia. No, este enseña como quien tiene autoridad. Quiere decir que la gente puede reconocer a un maestro. Y cuando un maestro es porque antes ¿qué fue? Enseñado. Entonces el maestro llega a ser maestro cuando él tiene la humildad de ser enseñado. Y cuando es enseñado por un maestro, hermano, déjame decirte, empieza a experimentar la bendición de tener una cobertura. ¿Quién dice amén? No, es que yo lo puedo aprender en internet. Internet no es tu cobertura. Vamos a ver algo. Pon el dedo ahí. Efesios capítulo 4 verso 11. Qué bonito es que el hombre sea enseñado por su esposa y que la esposa le enseñe todo el bien y toda la benevolencia de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Es una ayuda perfecta, una ayuda idónea. Amén. Qué bonito es cuando un hombre tiene un pastor y que ese pastor lo pueda cobijar, lo pueda cubrir. ¿Quién dice amén? Aquí dice la palabra, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué más? Y maestros. 5 ministerios. Estos ministerios se conocen como los ministerios de edificación. Para edificar, ¿qué es edificar? Es construir. Amén. Cuando tú entras a un curso de cualquier cosa, no sé, en la escuela, algún taller, es porque tú quieres aprender más. Amén. De hecho, la palabra del Señor nos enseña acerca del crecimiento del cristiano. Y ahorita vamos a ver cómo es el crecimiento del cristiano. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento ¿hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Entonces ahí nos está hablando acerca de un crecimiento. Y ese crecimiento es a través de la enseñanza. Y la enseñanza viene cuando ese discípulo quiere ser enseñado y reconoce a una cobertura o a un maestro para que le enseñe. ¿Alguien dice amén a esto? A veces encontramos gente que, pues que me puede enseñar este chamaco, ese niño está más joven que yo tengo más experiencia. Hermano, la experiencia fue ganada en base a las circunstancias del mundo, lo que te pasó en el mundo. Eso vino con la maldición, la desobediencia del hombre. El hombre fue echado del Edén y la escritura dice que fuera del Edén todo era árido. El hombre empezó a comer hierbas y hierbas secas. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba en el Edén era bendecido, todo era fructífero. Ahí estaban los frutos, pero fuera era desierto. Entonces el hombre se tuvo que poner a trabajar la tierra para empezar a cosechar. Pero era muy diferente la forma en cómo se cosechaba dentro del Edén a afuera del Edén.
En el Edén se cosechaba de forma inmediata, pero fuera del Edén el hombre no cosechaba hasta que no escarbara la tierra, y tenía que esperar ahora el tiempo en que esa semilla creciera y le diera el fruto. Qué tremendo, ¿no? Tuvo entonces el hombre que en base al tiempo ganar experiencia, y la experiencia le generó un cierto conocimiento, y ese conocimiento generó un estilo de vida. Pero no era el conocimiento ni era el estilo de vida que Dios quería que el hombre conociera. Y a veces enseñamos a nuestros hijos en base a nuestra experiencia y no en base a la palabra de Dios. Y no significa que por lo que nos pasó a nosotros también a ellos les pueda pasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla acerca de que Dios ya preparó todo nuestro bienestar conforme a su perfecta voluntad. Fuimos hechos para vivir siempre en todo lo que es agradable y perfecto de Dios. ¿Quién dice amén? El día de mañana ya fue hecho por Dios. No tienes que preocuparte qué es lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque Jeremías dice: he aquí, yo he preparado todo para su bienestar y he preparado un futuro brillante. ¿Quién dice amén? Él ha preparado estos ministerios. ¿Para qué? Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar. ¿A quiénes? ¿Cuántos santos hay aquí? La santidad es un regalo de Dios. Disfrútenla. Fue gratis. Para ti. Sí costó mucho, pero para nosotros no. Para nosotros lo único que necesitamos es disfrutar de esa santidad. Yo soy santo por Él, por su gracia. ¿Cómo lo obtuviste? Por la justicia de Jesucristo. Él pagó para que yo fuese santo. ¿Quién dice amén? Ya somos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los demás sigan escuchando, hermanos. Eso. Dice: a fin de que seamos perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra. ¿De qué? Lo que tú tienes en tus manos, ¿cómo se llama? Ahí, a ver, levanta conmigo esto. ¿Quién la escribió? Es diferente. Entonces tú y yo tenemos la palabra escrita por la obediencia de hombres que diligentemente hicieron lo que Dios les mandó a hacer. ¿Quién dice amén? Lo que tú hagas hoy por Él, generaciones futuras pueden ser bendecidas. Es decir, si mi pastor no hubiera sido obediente a Dios, yo no estuviera predicando aquí y tú no estuvieras sentado ahí. Y si el pastor de mi pastor no hubiera sido obediente a la palabra, ni la palabra que escucharon los congregantes del pastor de mi pastor estuvieran en su iglesia, ni mi pastor estuviera aquí, y ni yo estuviera aquí, y ni tú estuvieses aquí. Fíjate cómo es una cadenita. Es por eso que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser enseñados, instruidos. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo solamente lo que va a hacer en tu fraccionamiento, sino lo que va a hacer y lo que va a trascender más allá. Él conoce cada persona que va a ser bendecida por lo que tú testifiques hoy. ¿Quién dice amén? Eso se llama diligencia, obediencia. Y dice la escritura: a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Verso 13: ¿hasta cuándo tenemos que ser edificados? Hasta que lleguemos. ¿Por qué? Porque no solamente voy a llegar yo solo, porque no es bueno. Habla en plural. Entonces yo voy a tener que esperar al que todavía no está llegando a esa estatura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la estatura o a la unidad. 13: hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y de qué más. A un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Luego dice la Escritura, ¿esto es para qué? Para que ya no seamos inmaduros. Dios te llamó, te eligió, te escogió, pero no para que seas un seguidor. Mucha gente seguía a Jesús, multitudes. Y en una ocasión Jesús dijo, estos me siguen porque les doy de comer. Eran cristianos. Eso significa seguidor de Cristo. Mucha gente seguía a Jesús, pero solamente 12 eran sus apóstoles. Jesús nos enseña que no quiere que tú te quedes en ser un seguidor de Jesús de lejos, sino que te conviertas en un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo conoce cosas que el seguidor no puede conocer ni puede entender. Te lleva entonces a otros niveles de vida. Pedro negó a Jesús y se hizo famoso por eso. Pero en su último capítulo, en su último versículo, él pudo comprender qué es lo que hace que un cristiano crezca. Y esa forma no era la religión o la tradición o la costumbre que el hombre pueda adquirir en algún sistema religioso. No, él pudo comprender y él pudo entender que la gracia era la mejor forma de crecimiento. Por eso él dijo, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Gracia. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de ¿qué? De doctrina. Ahora, fíjate bien, vamos a ver el crecimiento. Amén. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Vamos por favor al libro de Juan, Evangelio, capítulo 8, verso 30. ¿Qué dice? La verdad os hará libres. Es un título. Y luego dice el 31 ahí, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? El primer paso ¿qué es? Escuchar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no es fe en sí lo que te va a llevar a disfrutar de la libertad. ¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto equivocado de lo que es fe. Y ellos dicen que la fe es un sistema, es una religión. ¿Tú qué fe procesas? Y eso no es la fe verdadera. La verdadera fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios te está enseñando cobertura. No puede ser tu cobertura algo terrenal, tiene que ser tu cobertura el Señor. Y el Señor ha establecido pastores, evangelistas, etcétera, para que tú puedas escuchar su palabra. Pero ojo, esos ministerios no los escoges tú. Dios los establece como un regalo para bendecir tu vida. Entonces no busques congregación, reconoce quién es tu pastor y vas a comprender qué es cobertura. ¿Alguien dice amén? Dice, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. El primer paso es escuchar. El segundo paso es creer. Creyó por lo que escuchó. El apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Vosotros también creemos, por lo cual también hablen. Entonces tú vas a hablar lo que tú has escuchado y lo que escuchas o lo que necesitas decidir escuchar no es el mundo, no es tu carne, sino es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén a esto? Cobertura, enseñanza. ¿Quién dice amén? Esto es porque Dios dice que no quiere que tú camines solo. Cuando tú escuchas otra enseñanza que no es la de Dios, vas a andar solo, fuera de esa cobertura, fuera de esa influencia. De hecho, no puede haber posesión demoníaca si no es a través de influencia. El hombre es poseído porque ha sido influenciado por. Son palabras, pensamientos, etcétera. Dios quiere que tú puedas ser enseñado e instruido por su palabra.
De hecho, él dice en la escritura en Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dice la palabra, entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis. El primer paso entonces es escuchar. Segundo paso es creer. Amén. Y luego dice la escritura: si vosotros permaneciereis. El tercer nivel entonces es permanecer. ¿Quién dice amén? ¿Permanecer en qué? En su palabra. Estar firme. Ser paciente, ser persistente, permanecer. Cuando tú permaneces en la palabra, dice, ahora sí, seréis verdaderamente mi ¿qué? Mi discípulo. Te está enseñando un crecimiento y una madurez, que vaya siempre hacia adelante. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Es perfecto. Entonces habla de un crecimiento y de una madurez. Dejar de ser un seguidor de Jesús para entrar a ser un discípulo de Cristo. El discípulo es aquel que ministra, es aquel que enseña, es aquel que sirve, es aquel que está, hermano, haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Quién dice amén? Quizás tú estás en el nivel de escuchar, quizás tú estás en el nivel de estar creyendo toda esta palabra. Hermano, no te desesperes. Sigue permaneciendo en la palabra y en el lugar en donde Dios te ha establecido para seguir llevando un buen crecimiento. ¿Quién dice amén a esto? No todo el alimento es nutritivo. Por eso es que tú necesitas identificar lo que es el alimento de la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Quién dice amén? Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. La consecuencia de eso, ¿qué es? Siguiente versículo. Entonces ahora sí, ¿vas a qué? Conocer. ¿Qué? La verdad. ¿Y qué más? Y la verdad te va a llevar a experimentar verdadera libertad. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, no yo, ahí dice la escritura. Cuando yo era niño, ¿qué hacía? ¿Cómo hablaba? Y se acuerdan que teníamos que ser perfeccionados para toda buena obra, ¿verdad? Lo leíamos en Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier. ¿Estamos? Jesús dijo, el que no fuere como un niño no entrará al cielo, ¿verdad? Por fin, o somos o no, debemos dejar de ser niños o no debemos. No. Jesucristo hablaba de un estado de inocencia, una conciencia de inocencia. Ser niños en la malicia. Amén. Dios tuvo que cambiar nuestra condición de conciencia y establecernos en una condición de inocencia. Amén. Pero aquí Pablo nos está hablando no de eso, nos está hablando de la madurez, crecimiento. ¿Quién dice amén? Crecer. Para ejercitar músculo tienes que entrenar. Y para que el músculo se desarrolle necesitas un buen alimento. Y para que todo eso se lleve a cabo necesitas ahora sí un buen ¿qué? Instructor. No es nada más dejar de comer para bajar de peso. Eso es la peor tontería que se puede hacer. Tu organismo fue diseñado por Dios como algo perfecto y exacto para que fuera ayudado. Proteínas, vitaminas, minerales, hasta la sal la necesitas, no en exceso. Hasta el azúcar lo necesitas, no en exceso. Pero ¿qué necesitas? Primero, para poder bajar de peso necesitas ser enseñado. ¿Alguien dice amén? ¿Enseñado para qué? ¿Y cómo lo aprendí? De la palabra. Pues claro, la palabra también te enseña. Te enseña incluso a cómo cocinar, a cómo hacer ejercicio. ¿Cómo te imaginas que hubiera tenido Jesucristo su cuerpo?
siempre andaban caminando, su alimentación era una alimentación muy bien balanceada, pescado, ¿sí? Aceite de oliva, higos, pan sin levadura. Imagínate, ¿sí? No, mi Jesús tenía un cuerpo precioso, un cuerpo atlético. Yo no dudo ni tantito de que la gente se haya enamorado de él. Pues claro, pues era hermoso, era precioso, porque fue diligente. La Escritura nos enseña a ser diligentes con nuestro cuerpo. ¿Quién dice amén a esto? Entonces tenemos que aprender a ser buenos administradores. ¿Quién dice amén? Pero para administrar hay que ser enseñados. Hay quien administra las cosas en su casa porque lo aprendió en la marcha, y en la marcha tuvo pérdidas. ¿Sí o no? Sí, pero obtuve mucha experiencia. Pues sí, en base a las pérdidas, porque eso fue el trabajo del árbol de la ciencia del bien y del mal, enseñarte lo bueno a través de lo malo. El hombre pudo conocer el gozo porque conoció primero la tristeza. El hombre pudo definir la riqueza porque él conoció pobreza. Él pudo distinguir lo bueno de entre lo malo. Si tú vas al cielo, imagínate, ay, mira, aquí todo es riqueza, y a lo mejor los ángeles te pueden decir, ¿y qué es eso? Riqueza, pues mira, todo esto. Pues sí, pero es una palabra que no se puede conocer. ¿Por qué? Porque nunca ha existido allá lo malo. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre ha aprendido en base a los trancazos, en base a la experiencia de la vida, y ha generado un conocimiento, un estilo de enseñanza, y eso ha generado una forma de vida. Y esa forma de vida muchas veces lo encajona, lo encierras en ese sistema de vida que no le permite recibir algo nuevo por miedo. Hay gente que no recibe con libertad cierta enseñanza porque tiene temor y se encierra en su hábitat y se sienta en su confort, porque él dice, más vale tener la experiencia, más vale viejo que viejo por... ¿Sí o no? Y se inventan dichos. Aquí la palabra nos enseña acerca de algo. Cuando yo era niño, hablaba como... ¿Qué más? Hablaba como niño, pensaba como niño, y cómo juzgaba, como un niño, como un inmaduro. Mas cuando ya crecí, cuando maduré, dejé todo lo que era de niño. Por lo tanto, Dios quiere que no te quedes en el primer nivel, sino que sigas creciendo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Vamos a Isaías, capítulo 43, verso 18. Crecimiento a través del alimento. Alimento que tú necesitas recibir a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios necesitas recibirla a través de una cobertura. Amén. Algo que te cubre, algo que te está cuidando, protegiendo. Dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les qué? Está hablando acerca de que el hombre no es bueno que esté solo. Fíjate hasta dónde nos lleva a entender esa palabra. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Más bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian ¿qué? La paz. Porque a lo mejor tú estás sentado aquí porque alguien te anunció esa paz. Amén. Cuando tú la escuchaste es porque tú prestaste atención a la voz de Dios, renunciando a la voz del mundo, a la voz de lo que te había pasado anteriormente, y te dispusiste a escuchar algo diferente, algo nuevo. Para que entre lo nuevo hay que sacar lo viejo. Dice que un pacto viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer.
Un pacto no solamente está hablando del antiguo pacto, cualquier tipo de pacto. A lo mejor algo te pasó en tu negocio, fracasó el negocio y la gente sigue caminando y no toma cosas nuevas o no toma las bendiciones o no disfruta de las bendiciones de Dios porque ese pacto antiguo les sigue estorbando. No puede entrar algo nuevo, necesitamos desechar eso viejo. ¿Quién dice amén? Pues así es también la enseñanza. En 2 de Pedro capítulo 1, me parece que es versículo 3 o versículo 18, dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Y no es que nuestros padres nos hayan enseñado mal, lo que sucede es que ellos recibieron una enseñanza que no era la enseñanza adecuada. Amén. Lo que tú decidas recibir es lo que va a influir en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Oye, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces está diciendo que necesitas vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la influencia y la dirección de Dios. Satanás quiere dirigir tu vida, el mundo quiere gobernar tu vida. La preocupación, el estrés, la falta de dinero quieren señorearse. Pero la palabra de Dios nos enseña que en Cristo Jesús somos más que vencedores ante cualquier situación de esa. Necesitamos escuchar y prestar atención a la verdadera enseñanza. ¿Quién dice amén? Dice aquí la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas. No guardes memoria. Es que si yo hubiera. Eso es un estorbo. No te va a permitir caminar hacia adelante. No os acordéis de las cosas ¿qué? Pasadas. La gente no perdona porque no olvida, y no olvida porque lo sigue hablando. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Aún la palabra dice que en el cielo ya no habrá más memoria de lo que sucedió en las cosas primeras. Adán antes del pecado, ¿qué conciencia o qué memoria tenía del pasado? Era una conciencia de bendición, de todo lo que es Dios. Sus recuerdos eran recuerdos en torno a la presencia misma de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, las cosas viejas se fueron. He aquí todas son ¿qué? Ahora, la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus ¿qué? No dice lo usado, lo nuevo. ¿Quién dice amén? Dios tiene cosas preparadas y son nuevas, no son viejas. Él no va a usar lo viejo para enseñarte lo nuevo, no es así. Es más, lo que te dio hoy no se va a comparar a lo que vas a recibir mañana. Como lo que recibes hoy no se comparó a lo que recibiste ayer, porque nuevas son cada mañana. ¿Quién dice amén? Y mañana traerá su propio afán. ¿Quién dice amén a esto? Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas que. ¿Alguien me puede leer la versión Dios habla hoy, por favor? Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. ¿Quién lo cree? El pasado está atrás. De hecho, las palabras que acabo de hablar ya quedaron porque el tiempo ha pasado. Reciban lo nuevo. Dice la escritura que los ángeles giran en derredor del trono de Dios y dicen: santo, santo, santo. Esa expresión, lo que están diciendo es una expresión de la admiración de las cosas gloriosas que ven cada vez que ellos vuelan en derredor de Dios. Santo, santo, santo. Eso es lo que tú tienes que hacer cada mañana. Santo, 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 santo. Es la bendición de Dios en tu vida.
Fuiste diseñado para expresar solamente tú eres glorioso, Señor. Y viene más bendición y toda esa bendición. Y viene otra nueva bendición y te golpea esa bendición sin que tú la estés buscando. Es más, hay cosas que Dios te concede que ni siquiera le has pedido. Dios dice: ten, porque me ha placido dártelos. Qué hermoso es Dios, ¿no? No me afané, ni siquiera lo pensé. ¿Sí me explicó? Y llegó. Eso es gracia. Eso es favor. Favor de Dios. Otro día mis hijos, mi hijo juega fútbol, tiene 12 años y juega en un equipo de fútbol. Gracias a Dios, porque yo dije: Señor, ¿será esto su deporte? Yo veía que no, y se me hacía muy pesado y eso. Yo decía: no, es que el sábado pasado metió 2 goles. Me quedé sorprendido de cómo jugó. Pues yo me fijé en el primer partido y dije: no, esto no es lo suyo. Pero tuvo que haber entrenado, maduró, y ahora puedo entender que el crecimiento es cuando tú te ejercitas. Y es un buen futbolista. Pero fíjate cómo Dios nos enseña. Como le gusta el fútbol, ahora quiere zapatos de los futbolistas. Un día se me ocurrió decirle: hijo, te voy a comprar tus tenis. No, hombre, no me lo quité. Y un sábado estaba así: no, es que mis tenis, papá, vamos a ir a comprar mis tenis. Mi esposa le dijo: hijo, tranquilo, no te afanes, eso va a llegar, cálmate. Ya, bueno, le dije: bueno, vamos, ándale, vamos a buscar tus tenis. En una tienda deportiva, tú es todo aparador de tenis, así. Se probó uno, se probó otro, se probó otro, se probó, sacó, no, distrajo a los vendedores. Salieron hasta de la calle vendedores, para ninguno le quedó. No encontraron su número, ninguno. Me acuerdo que yo llevaba a mi hija, la más chiquita, va a cumplir 2 años, se llama Naomi. Esta chiquita, yo la traía así. No, pero mi hijo estaba afanado en los tenis. Cuando entró mi hija dormida. Despertó dentro de la tienda. Y empezó, y la bajé. Fue, agarró unos tenis y se los puso. ¿Y qué crees? Le quedaron. Y eran los únicos. Y lo mejor, estaban de promoción. ¿Quién crees que salió con tenis? Y el niño no. Y Dios le habló a través de mi esposa y le dijo: a ver, hijo, ven. Gracia significa no afanarte. Significa reposa, descansa. Ella ni siquiera, es más, nosotros ni pensábamos, era la que ni pensábamos comprarle zapatos, y es la que lleva sus zapatos. Pero ojo, hijo, ¿cómo entró tu hermana? Reposada. ¿Cómo entraste tú? ¿Y cómo saliste? ¿Cómo salió ella? Es porque tú necesitas entonces vivir el presente, dejar lo que queda atrás. ¿Alguien dice amén? Eso es gracia. ¿Vamos a otra escritura? ¿Voy bien? ¿Sí? Vamos ahí mismo en Isaías capítulo 65, el verso 17. Es tan rico disfrutar de la bendición de Dios. Él te provee de todo. Él suple todo. De hecho, Él es el encargado de suplir lo que a ti te falta. ¿Puedes creer eso? Dios no va a suplir lo que a ti te falta a través de tu afán.
No va a suplir a través de, es que este negocio nos tiene que dar para comer. No es cierto. No te creas eso. Es que hay que pedir un crédito. Es más, hay gente que se turbó, se preocupó, se frustró porque no es cliente distinguido para crédito. Es que no soy nadie, hermano, nadie me da crédito. En latín, creditilios significa te la creíste. Se la creyó. ¿Sí o no? Se la creyó. Ahora ya llegan solas. Como aquellos que haces una fiesta y llegaron de colados. ¿Yo quién las invitó a esto? Así las tarjetas de crédito. Llegan solas. Oye, pero si estás en buró y eso, pues que me autorizaron 30,000 pesos, hermano. Aleluya. Son las bendiciones del Señor. Ay, mire, hermano, ay, la próxima semana se estrena el Buen Fin. Ay, yo no, a veces hay gente así, ¿verdad? Le brota de a tiro los Rafa, ¿verdad? Sí. ¿No hay ningún Rafa? De a tiro Rafa, sí. ¿Ves las tiendas departamentales? Nadie en brasieres ni en ropa interior. ¿Qué traerán? Quién sabe, pero sí unas pantallotas ahí y computadoras y celulares, no, hombre, hasta se agotan. Se agotan así, ¿verdad? Y luego sí, ya viene el primer abono. Ay, ya llegó el primer abono. Uy, hasta me da gusto, gloria a Dios. Ay, paga el primer abono, así sin complicación, descansadito. Es más, hasta llegas a decir, fíjate, bien a gusto, hasta ni pago mucho, 400 pesos al mes. Fíjate qué bendición. El segundo mes ya no pagó a puntual, pagó 2 días después. Ya el gozo se le fue. El siguiente mes, no, ya no se tardó 2 días, se tardó una semana. A nadie le estoy hablando aquí, ¿verdad? Nadie está haciendo eso. Ay, gracias, Señor. En el otro planeta. El siguiente mes ya no se atrasó 15 días, se atrasó un mes. Después se atrasó 2 meses. Entonces la bendición que aparentemente era pago sin intereses se convirtió en pagos con interés. Después se hizo pago con interés sobre interés. ¿Por qué? Porque decidimos nosotros entrar a una cobertura que no era la de Dios. ¿Alguien sigue aquí? Hermano, es que yo hice sociedad con esta persona. No, si Dios no te dijo, no era tu cobertura. No era eso. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Pues tú entraste a una sociedad con una persona que Dios no te dijo y empezaste a trabajar solo, sin consultarle a Dios. ¿Qué dice Isaías? 65:17. Porque aquí yo crearé nuevos ¿qué? ¿Y nueva qué? Y de lo primero no habrá ¿qué? Memoria. ¿Quién dice amén a esto? Ni más tiene que venir ¿a dónde? Oye, hermano, yo no sé qué es lo que haya pasado en tu vida pasada, pero lo que sí sé es lo que Dios quiere hacer hoy. Y lo que Dios quiere hacer hoy es primero quitando el ayer. ¿Alguien dice amén a esto? Y para quitar el ayer tú necesitas entregarle tu voluntad a Dios. Decir, Dios, sin ti no puedo. Yo necesito habitar en tu cobertura para que a través de tu cobertura se produzca en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Uy. Amén. Está rico esta palabra, ¿no? Es una palabra tan preciosa que te edifica. Fíjate bien,
Vamos a otra escritura. El capítulo 42 de Isaías, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, aquí se cumplieron las cosas primeras. Amén. Ya se cumplió eso, ya pasó. Se cumplieron las cosas que. ¿Qué más? Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Antes de que se hagan visibles, yo te las mostraré a ti. ¿Quién dice amén? Es que, mire hermano, yo sí lo perdono, pero que no lo vuelva a ver en la calle porque lo mato al desgraciado. No. Entierra eso, porque Dios quiere hablarte cosas nuevas. Su cobertura. Amén. Quiere fluir. ¿Quién dice amén? Vamos al capítulo 48, ahí mismo de Isaías, versículo 6. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír ¿qué? Cosas nuevas y ocultas que ¿qué? Ahora han sido ¿qué? En días pasados ni antes de este día las habíais oído, para que no digas, he aquí que yo ¿qué? Yo ya lo sabía. Ay, no es cierto. La escritura dice, el discípulo no es más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Quién dice amén? Tú estás aquí porque has decidido que un pastor te enseñe. ¿Hasta cuándo? Hasta que seas perfeccionado en todo para toda buena obra. Para eso necesitas escuchar un alimento espiritual que te cambie tu pensamiento. Amén. Vamos a una última cita. Bueno, 2. Dice Hebreos, capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de qué. ¿Por qué? ¿Tardos para qué? Para oír, tardos para escuchar. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Pero ojo, el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez. ¿Eso cómo se adquiere? Para los que con el uso que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Quiere decir que cuando tú recibes la enseñanza, tus sentidos se ejercitan para dejar de ser sentidos humanos y empezar a ejercitar los sentidos espirituales de Dios y poder hacer cosas sobrenaturales. ¿Quién dice amén? Pedro sanó con su sombra enfermos. Quiere decir que Jesús o Dios usó la persona de Pedro para que los enfermos recibieran sanidad. Entonces Dios quiere usar tu vida para que muchos enfermos puedan recibir sanidad. ¿Quién dice amén? Pero necesitas ejercitarte en la palabra. Ahora, acompáñame por último a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. El alimento sólido es para ¿quiénes? Los que han alcanzado ¿qué? Para los que ya han llegado a esos niveles, madurez. Amén. Ahora, el tiempo no hace al maduro, ¿eh? Hay gente que puede decir, es que hermano, ¿cómo es posible? Tiene 30 años de cristiano y sigue haciendo las mismas cosas. El tiempo no hace al maduro. Quien va a hacer al maduro es la palabra de gracia, la buena enseñanza. Amén. La gracia es lo que te va a madurar y te va a perfeccionar. Dios quiere usar esa cobertura para enseñarte bien. Dice que por medio de la ley vino, por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad.
y Él vino lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué sucedió? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Dios quiere llevarnos a esa madurez para que podamos estar listos y podamos distinguir la palabra del Señor, que no se nos dé un alimento así nada más ligero, que podamos discernir cuando alguien nos está enseñando una buena palabra. ¿Alguien dice amén a esto? Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que mueren o que perecen, mas hablamos ¿qué? Sabiduría ¿de quién? ¿Cómo? El misterio, es decir, esas cosas que Dios nunca habló son las cosas que Dios hoy nos está revelando. Amén. Dice: mas hablamos sabiduría, y dice entre los que han alcanzado madurez, sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó anticipadamente. ¿Cuándo la preparó? Antes de los siglos. ¿Para qué? Gloria, peso, bendición. Siguiente, el versículo siguiente: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado ¿a quién? Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para los que Dios ama? No, para los que aman ¿a quién? A Dios. Tú amas a Dios, Dios tiene cosas preparadas para ti. ¿Quién dice amén? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Si tú lees a partir del 2, el 2, 3 y todo ese capítulo te va a describir cómo opera la cobertura de Dios en tu vida. Dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate, qué hermoso es habitar. Amén. De hecho, dice la Escritura: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en habitar, que no estés solo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice: mejores son dos, porque cuando uno tiene frío, el otro ¿qué hace? No que el marido ya está en el sillón todo titiriteando, ¿verdad? Y llega el hijo y: ¿qué onda, papá? ¿Por qué te mandaron al sillón? Pues, hijo, la regué. Pues reivindíquese, pues, ¿sí? Siembre durante todo el día y en la noche va a cosechar. Y aún si lo dejan en el sillón, no lo dejen solo, porque va a querer ocurrirse a pensar o a hacer alguna otra cosa, ¿sí? ¡Ey! Te dejé solo para que estuvieses solo nada más esta noche, pero cuidadito. Mañana vienen nuevas misericordias. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Te amo, te bendigo en el nombre de Jesús. Doy gloria a Dios por la vida de tus pastores, por la congregación. Recibe un saludo de la congregación Rugir de León de Aguascalientes.